Como pueden ver, el título del tema de esta mañana es Solo y Solos, solo y solos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, así que muchos de estos temas van a ser un poco pesados, ¿no? Hay una expresión que el pastor José Luis Argumedo usa. Él dice que él tiene una serie de estudios bíblicos para católicos pesados. Así que algunos de estos temas son un poco pesados, ¿no? Son para el pueblo de Dios que se encuentra preparado y preparándose para entrar y ver a Cristo Jesús cara a cara un día pronto. Así que en esta mañana, solo y solo, vamos a tener una breve palabra de oración. Querido Padre, una vez más, visita tu pueblo. Hay muchas necesidades. Hay personas que están hospitalizadas. Hay personas que han pasado operaciones. Recordamos a la Wendy Dubon. Hay personas que están enfermos de COVID, como hemos escuchado a través de las últimas semanas. Hay necesidades de empleo, de finanzas. Aún así hay hogares también pasando por otras dificultades. Pero qué lindo que para todo eso tú eres la respuesta. Y por eso en esta mañana nuevamente aclamamos a ti que estés con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, entonces comenzamos. En cierta ocasión había un jovencito, un niñito de estos, que es 6, 7, 8 años, no, vamos a ponerle 8, 9 años posiblemente, ¿no? Ese está muy jovencito, pero me gusta porque es una portada de un libro que tengo y me gusta esa foto, ¿no? Y el niño no estaba contento con su familia, con sus padres, y le dijo, ¿sabes qué? I'm gonna leave home. Yo me voy a ir de la casa, yo me voy a empacar mi maletita y yo me voy a ir porque it's not fair, aquí no me tratan muy bien en esta casa, en esta familia. Así que el niño empaquetó todito lo que tenía y salió. El padre y la madre le dijeron, mira, mijito, piensa bien lo que estás haciendo. Aquí te queremos, aquí te amamos, aquí tú tienes ropa, comida, alimento, todo lo que una persona puede desear y necesitar, aquí tú lo tienes, ¿ok? Y sabe que nosotros te amamos. Y el niño un poquito molesto, un poquito rebelde a esa edad, dice, ¿sabes qué? Está bien, de todas maneras yo me voy de la casa. Y se fue, maleta en mano, tiro a la puerta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora a dónde? El mundo de afuera no siempre es muy grato, ¿no? Hacia los niños. Así que se fue al parque. Ahí tenía que pensar su próxima movida. Así que estuvo ahí en el parque, sentado en una banca del parque, pensando, ¿y ahora a dónde me voy? No tengo dinero, no conozco gente, pero sí me salí de la casa por lo menos, que era lo que yo quería, ¿no? Y ahora está allí, comienza a ponerse oscuro. Y ahora el muchacho comienza a pensar un poquito, ¿did I really do the right thing? ¿En serio debí de haberme salido de la casa? Y entonces se pone de pie, agarra su maletita y se nota que ahora está un poco afligido, está un poco triste, está un poco abatido y comienza a dirigirse por el mismo lugar donde había venido, por la misma calle, las mismas vueltas, la misma esquina, dirigiéndose ¿a qué lugar? A su casa. En ese momento, cuando va allí, cabizbajo, triste, abatido, lágrimas saliéndole de los ojos, su padre aparece y le dije, mira, soy yo, bienvenido. Papi, where do you come from? Where were you? Y el papá le dije, ¿sabes qué? Todo este rato te estaba mirando. Desde que saliste de la casa, no diste ni un paso sin que yo te hubiera quitado los ojos de encima de ti. Estaba detrás de un árbol viendo
¿cuál sería tu movida? Así que, let's go home. Muy bien, comenzamos. Comenzamos hablando acerca de Cristo Jesús. Cristo Jesús, de acuerdo al libro de Marcos capítulo 6, nos dice que tenía 4 medios hermanos o 4 hermanos de crianza. Tenía también, dice, hermanas, que podemos asumir que eran 2 hermanas de crianza, pudieron haber sido más. Así que por lo menos tenía, ¿cuánto? 4 y 2, son 6. 6 hermanos de crianza. Tenía una familia. Así que Cristo tenía 6 personas con los cuales Él crecieron con Él. Pero ¿saben qué? Esos hermanos no se llevaban bien con Cristo. Lo veían como que era demasiado goody-goody, demasiado santito. No podían confiar en Él para las maldades que hacían. Creciendo después, cuando ya Cristo comienza su ministerio, de una manera u otra convencen a su madre, a la Virgen María, que había recibido la presencia de un ángel, del ángel Gabriel, que sabía y dice que ella estaba atesorando en su corazón todas aquellas cosas, pero la convencen para que vayan con ellos a traer a Cristo a la casa. Porque para esos hermanos, Cristo se había convertido en el bochorno de la familia. ¿Me están siguiendo, no? Dice la palabra que creían que estaba, ¿qué? Fuera de sí, es la frase que usa el libro de Marcos. Fuera de sí, en otras palabras, dicho modernamente, creían que estaba como loco. Era el bochorno, hay que traerlo a la fuerza. Así que su familia no fue de gran ayuda. Pero también Cristo entonces tuvo discípulos. Y Él escogió a esos discípulos. A los hermanos Él no los escogió, pero a esos los escogió, como estuvieron diciendo en la lección esta mañana, ¿no? Escogió a uno, escogió al otro, escogió al otro. Todos eran hombres de una manera u otra muy capaces, aunque no parecían en aquellos tiempos. Y escogió 11, y otro que vino, que se dio de voluntario, también le dijo, ¿sabes qué? Come right along. Y estos discípulos estaban escuchando del maestro de los maestros toda la enseñanza que él podía vertir hacia ellos, toda la enseñanza que él podía compartir con ellos. Las parábolas, a veces le preguntaban, maestro, we didn't understand that one, tell us again, ¿no? Y así Cristo tomaba tiempo para explicarle todas las enseñanzas, todito Cristo, ¿no? A veces Cristo le hacía preguntas, ¿no? A ver cómo estaban ellos aprendiendo. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Y preguntas, ¿no? Y lo estaban evaluando. Pero cuando vino la prueba final, después de 3 años y medio de Jesús habiéndole abierto su corazón, las enseñanzas, después de haberlos llevado al monte de la transfiguración, después de haberle enseñado tanto, cuando vino la prueba final, aquellos discípulos que hicieron, corrieron, se fueron. Y aún los 3 más cercanos, que habían visto a Moisés, que habían visto a Elías, que habían visto la transformación, la transfiguración, la santidad. O sea, Cristo en ese momento recibió su poder antes de su encarnación. Aún aquellos corrieron. Y peor, uno de ellos decidió que quería negociar con Cristo, ¿no? Quería sacarle dinero a ese hombre que sabía que lo estaban buscando allí porque era persona no grata. Así que Judas quiso negociar con su maestro. Así que los discípulos no fueron de gran ayuda en ese momento. Pero ¿sabe qué? Habían personas que fueron sanados. Vamos a ver si ustedes me ayudan a calcular como cuántas personas habrá sanado Jesús durante su ministerio. Bueno, vamos a ver aquí un texto. Este primer texto lo encontramos allí en el libro de Marcos. Está hablando acerca de lo que pasó allí en Capernaum. Cristo se mudó a Capernaum después que ya lo echaron de Nazaret. Y dice que en aquella ocasión, después que pasó el sábado,
dice la palabra que trajeron a él la población entera, the whole city, le trajeron todos los enfermos que había en una ciudad. Ahora, digo Capernaum porque Capernaum no era una aldea. Cuando yo hablo de Nazaret, hablamos de una aldea, a village. Pero Capernaum era una ciudad portuaria, una ciudad de puerto, una ciudad donde el gobierno romano había puesto allí establecido era aduana. Ahí había que registrarse, había que pagar impuestos. O sea, Capernaum era una ciudad. Y dice que todos los enfermos de Capernaum se los trajeron a Jesús esa noche. ¿Cuántos habrá sanado en esa noche? A ver, ¿cuántos habrá sanado esa noche? O sea, muchos, no sabemos, pero toda una ciudad, todos los enfermos, los hospitales quedaron vacíos, las nursing homes quedaron vacías, todo aquel que tenía algún tipo de malestar, aprovechate, Saturday Night Special. Así que ese es un día, una ocasión en la vida de Jesús. Repetimos eso días y días y meses y años, 3 años y medio. ¿Cuántas personas habrá sanado Jesús? No sabemos, pero estamos hablando miles, definitivamente, miles de todo tipo de malestar. Muy bien, así que sabemos que Cristo sanó a miles de personas. Pero también habían unas personas que lo seguían. Podemos llamarle la concurrencia, the crowd. Eran personas que lo seguían y lo seguían y lo seguían. ¿Por qué? Porque por 400 años no había habido profeta en Israel. 400 años. Y aunque Juan había comenzado y había roto ya esos 400 años, pero Juan no hizo milagros, Juan no escribió libros, Juan, su mensaje era de presentar a Jesús, así que todo el mundo entendía, este es el hombre, he is. Y dice que la concurrencia lo seguía, y aquí tenemos un incidente de esa ocasión, ¿no? En el libro de San Juan, capítulo 6, dice lo siguiente: entonces aquellos hombres de la concurrencia, estos miles de personas que lo seguían, al ver la señal que Jesús había hecho, que había multiplicado el pan, había alimentado miles y miles en ese momento. Lee allí Juan capítulo 6. Cristo había dicho, yo soy el pan de vida, que soy enviado del cielo. La gente dice, wow, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué pasó? Dice, verdaderamente este es el profeta que había de venir. Ok, dice, ¿sabes qué? Algunos también decían, ¿sabes qué? ¿Será que cuando venga el Mesías podrá hacer cosas mayores que esas? En otras palabras, ya hemos visto lo suficiente. Y entonces, movidos por ese espíritu de que este hombre era alguien muy especial, dicen que quisieron hacerlo ¿qué? Otra vez, ¿querían hacerlo qué? Rey en ese momento. Pero ¿sabes qué? Este es el que necesitamos. Alguien que pueda alimentar a la nación. Alguien, si el ejército de Roma lucha, sana a los heridos. ¿Sabes qué? Este es el hombre, vamos a hacerlo rey. Algo que era completamente ilegal porque Roma gobernaba. Así que había miles y miles de personas que lo seguían. Era the crowd. Sabemos que eran muchos, ¿por qué? Porque en cierta ocasión alimentó a 5,000 hombres, sin contar el resto. Así que habían miles de personas que eran seguidores de Cristo. Eran eso, la concurrencia. Pero habían otras personas también. Y vamos a hablar acerca de Jesús como ciudadano. Jesús era un buen ciudadano, obedecía las leyes, se portaba en una manera íntegra, pagaba los impuestos. Alguna vez se sabe que estuvo allí dirigiendo una protesta diciendo, ¿sabes qué? Hay que destruir a los romanos, hay que salir de este gobierno tan feroz, tan injusto, tan bárbaro. ¿Estuvo alguna vez Jesús allí dirigiendo una marcha, una protesta? No.
Cuando quisieron probarlo y ponerlo en esa categoría, ¿qué fue lo que dijo, no? Hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. O sea, no había una razón política. De ninguna manera Jesús se puso en un lado para tratar de criticar al sistema. Su manera de él mejorar el sistema era predicando el reino de los cielos. Así que fue buen ciudadano. Por ahí no se le podía acusar de ninguna manera. Pero ¿sabes qué? De toda manera, se levantó un sentimiento en contra de Jesús. Y lo irónico de todo esto era que los que estaban dirigiendo ese sentimiento en contra de Jesús no eran los romanos, no eran los gentiles, eran los líderes religiosos. Punto importante. ¿Eran quiénes? Los líderes religiosos. Eran los que tenían el Torá. Eran aquellos que lo leían. Eran aquellos que ayunaban 2 y 3 veces a la semana. Eran aquellos que pagaban diezmo de todo. Esos comenzaron un movimiento queriendo destruir a Jesús. Y eventualmente tomaron el voto de muerte contra Jesús. O sea, no podemos tener a este hombre entre nosotros. Mejor es que muera uno y que no la nación entera. Y así, Jesús fue condenado. Y ahora lo encontramos por la vía dolorosa. Ahora, contexto. Por las últimas 24 horas, Jesús no ha comido, no ha dormido, no ha descansado. Seguramente no había tomado líquido tampoco, aparte del vino de la Santa Cena. Ha sido golpeado ya varias veces por los soldados cuando fue arrestado, por el veredicto allí después de Caifás, y por Herodes y por Pilato. Y ahora le piden que cargue un pedazo de madera. Y está agotado y está cansado. Y sobre todo su alma, su sentido, su misión pesa sobre él. Pesa sobre él. Y en ese momento cae. El pedazo de madera lo tumba. Y no sé si ustedes alguna vez han visto a una ancianita llevando un mandado, cargando una bolsa o algo, ¿no? Y usted ve que está luchando, sufriendo, o un ancianito que no sabe muy bien cruzar la calle, no sabe muy bien, está un poquito desconectado, si es la luz verde, si es la luz roja, y está un poquito, y usted dice, qué pena me da esa persona, ¿no? Vamos, aunque usted tenga la luz verde, ¿no? Pase, ¿no? O si no, hey, you need a ride, vamos, súbase, cargando aquellas bolsas. O sea, hay algo en el ser humano que quiere ayudar a veces. Pero en ese momento, nadie quiso ayudar a Jesús. Dígase de paso, era la semana de la Pascua. Habían miles y miles de peregrinos que habían llegado a Jerusalén a adorar a Yahweh. Pero ninguno de ellos, ni los que vivían, ni los que habían sido sanados, ni los que le habían seguido y lo querían hacer rey, ni sus discípulos, ni sus hermanos, ni aquellos que habían sido beneficiados porque habían sido ciegos o tuertos o mancos o sordos o mudos. Ninguno de ellos estuvo allí para decir, por lo menos, aquí le puedo ayudar con la cruz. Ninguno.
Y me imagino que el gobierno romano, los soldados se habrán mirado por aquí, viendo, este hombre no puede, caramba, no hay nadie aquí, no hay nadie aquí. Como nadie se estaba dando de voluntario, agarraron a un extranjero, a un gentil que estaba visitando y le dijeron, ¿sabe qué? Help him. If not, we're not going to make it. Pero aquellos que habían sido sanados, habían sido alimentados, aquellos que lo querían hacer rey, ¿dónde estaban? Cristo en ese momento estaba, ¿cuál es la palabra? Solo, completamente solo. No tenía ningún recurso humano. No habían los agentes de la justicia, la policía, el gobierno romano ya había sido sobornado también en contra de él. Nadie. Ya dijimos que todo el mundo se había huido, se había escapado. Nadie. Solo, pero no solo. Porque Cristo dijo lo siguiente. Miren, que la hora viene y ya está aquí, en la que ustedes serán dispersados, ¿sí? Todos aquellos que habían comido, aquellos que habían bebido, aquellos que lo querían hacer rey, aquellos que se llamaban discípulos, aquellos que habían aprendido, aquellos que decían, este no puede ser sino el Mesías, porque ¿quién podrá hacer algo más grande que lo que hace este hombre? Todos esos iban a ser dispersados y cada uno se irá a su propia casa, a la comodidad, a la tranquilidad, al lugar donde hay comodidad y confort allí, a su propia casa. Y a mí me dejarán, ¿qué? Solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Así que en ese momento, humanamente hablando, sí estaba solo. Nadie, ni siquiera Pedro en ese momento, el bravucón Pedro, ¿no? El valiente Pedro. Nadie se encontraba. Sí, Juan llegó allí al monte, su mamá, pero de aquellos que se habían jactado, aquellos que habían sido beneficiados, estaba completamente solo. Pero sin embargo, Dios el Padre estaba con él. ¿Qué dice la iglesia? El Padre nunca le había quitado el ojo a su hijo, así como aquel padre de la ilustración. Y ese hijo ahora sentía que por lo menos su Padre celestial estaba sosteniendo y cuidando cada paso tembloroso, viendo, sabía que su padre estaba consciente de cada lágrima, de cada gota de sangre que estaba saliendo a través de sus heridas y a través de la barba. Sí, Cristo quedó solo. No había nada humanamente hablando o nadie humanamente hablando que estaba allí con él. Solo. Pero estaba ¿quién? Su Padre. Gloria a Dios. Su Padre. Hemos estado hablando ya por algunas semanas acerca de el remanente. El remanente. Y en forma de repaso, ¿no? En forma de repaso, hermano Quintero, hermano Escalante, en forma de repaso. El remanente podemos decir que es un parte del pueblo de Dios que a través de la historia ha sido fiel a Dios. ¿Verdadero o falso? ¿Es eso verdadero o falso? Verdadero, exactamente, ¿no? Es una fracción, parte del pueblo de Dios que a través de la historia ha sido fiel a Dios a pesar de que han sido tiempos fáciles o difíciles. Difíciles. Fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? Ok, hupomoné, o sea, es perseverar. El remanente es parte del pueblo de Dios que cuando unos se van a la derecha, otros se van a la izquierda, otros sencillamente desaparecen.
aquel pueblo o aquel grupo de personas sigue fiel a Dios, pase lo que pase. ¿Sí o no? Ese es el remanente, ¿no? Ahora, el remanente, por definición, ¿es grande o es pequeño? Sí, porque si sencillamente es parte del todo, por ejemplo, si tomo una flor de esta, ¿no? Quedó la mayoría ahí, solamente este es el remanente, esto es pequeño, esto es un porcentaje pequeño. Así que el remanente que permanece es pequeño por naturaleza, pero es fiel a Dios. Y no solamente eso, la Biblia en el libro de Apocalipsis exalta, eleva, aplaude, presenta al remanente como aquellos que han pasado por tribulación, pero a pesar de todo, le son fieles a Dios. Quedarán solos, quedarán por el lado del camino aparentemente. Así que ese es el remanente. Ya hemos mirado tres características del remanente. La primera, que todo el mundo conoce, Apocalipsis 12, 17, ¿qué hacen ellos? ¿Guardan qué? Los mandamientos de Dios. Eso ya lo sabemos. Además de guardar los mandamientos de Dios, tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Ok, ya también le dedicamos un sermón a eso, ¿no? El testimonio de Jesucristo, en breves palabras, hermanos Rosas, ¿qué es? El espíritu ¿de qué? De la profecía. El remanente guarda los mandamientos de Dios. Si hay alguna iglesia hoy en día que dice nosotros no guardamos los mandamientos, todo el mundo diría, no, ¿cómo va a ser eso? O sea, quiero decir con eso que todas las iglesias dicen que ellos guardan los mandamientos, ¿no? Pero sin embargo, cuando se escudriña la situación, el primer mandamiento, no. El segundo mandamiento, no. El cuarto mandamiento, no. Y aún aquellos que guardan, entre comillas, en una manera muy, muy secularizada. Así que el remanente está en contraste con el mundo llamado cristiano, porque ellos sí guardan los mandamientos. Y guardan los mandamientos en una manera porque también han recibido iluminación, el don de la profecía, conocen las profecías, enseñan profecías, predican profecías, sin temor alguno están anunciando aquellos actores del gran conflicto final. Esas son las dos características, pero hay la que vimos la semana pasada, y es que el remanente también tiene, ¿qué cosa? La paciencia de los santos que han tenido que pasar persecución, tribulación, hambre, frío, calor, maltrato, burla y aún la muerte. Esa es la paciencia que Dios quiere que el remanente necesita tener, tiene que tener. Si no lo tiene, no puede ser parte del remanente. Es perseverar. Crítica, golpes, pobreza, hambre, frío, calor, perseverando en el nombre del Señor. Muy bien, esas tres ya las hemos visto. Entonces, en esta tarde, en esta ocasión, vamos a estar viendo la cuarta característica del remanente, y esa es que poseen, ¿qué cosa? La fe de Jesús. La fe de Jesús, la fe de Jesús. Muy bien, todo el mundo está bien aquí. Nadie necesita un break. Nadie necesita. Yo estoy despierto. Muy bien, así que veo que nadie tiene su mascarita, ¿no? Porque con la mascarita me pueden así engañar un poquito, ¿no? Pero qué bueno, nadie. Qué bien, así que we're okay. Vamos entonces a entrar, queridos hermanos, ahora a hacer una pequeña comparación del remanente, ¿no? El remanente. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios acerca del remanente, ¿no? Así como Cristo tuvo miembros de su familia que sencillamente no estuvieron con Él, al contrario, estaban más que interesados en atraparlo y sacarlo del público porque estaban abochornados.
Mire lo que va a pasar con el remanente de acuerdo a la palabra de Dios. Mateo 10:35 dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y a la nuera contra su nuera, y los enemigos del hombre, o sea, del creyente, del fiel, del remanente, los enemigos del que realmente se ha comprometido con el Señor, serán los de su propia casa. O sea, enemigos vamos a tener ¿dónde? ¿Al otro lado del mundo o dentro del círculo familiar? En la casa, en la familia, hermanos, hermanas, cuñados, primos, padres. Ustedes saben lo que pasa en el mundo musulmán. Cuando una persona se hace cristiana, le envían una orden que esa persona tiene que morir. Así de fácil es. Para ellos, si usted no es musulmán, usted merece la muerte, es un infiel. Compartimos una historia de esa hace como 3 semanas allí recibiendo el sábado. Muy bien, así que tenemos aquí que la familia nos va a voltear en contra de nosotros. ¿Qué tal de amigos y conocidos? ¿Qué tal de amigos y conocidos? Así como pasó con Jesús, la familia se volteará, pero también así como pasó con Jesús, a esos conocidos, aquellos que son compañeros de trabajo, aquellos que son vecinos, aquellos con los cuales jugamos en el equipo los domingos, aquellas personas que fuimos a la escuela con ellos por varios años, somos compadres, somos conocidos. ¿Sabes qué? Dice, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. ¿Qué día pasó eso? Un sábado. ¿De quién están hablando? De Jesús. Jesús regresa por primera vez a su pueblo. Todo el mundo lo conocía, lo habían visto crecer. Era el hijo de José. Después fue el carpintero del pueblo. Le había hecho diferentes enseres de madera a esos vecinos. Le había hecho sillas, mesas, lo que sea. Era el carpintero, bregaban con él, hablaban con él, le pagaban, habían transacciones, lo respetaban, lo recomendaban a sus amigos. Buen carpintero. Pero ¿sabes qué? Esos que se habían criado con Jesús, hubo una diferencia bíblica. No se olviden, no pierdan eso, ¿no? Porque hubo una diferencia bíblica. Cristo decía, esto pasó por esto. Ellos decían, no, de ninguna manera. Y como hubo una diferencia bíblica, decidieron, ¿sabes qué? A este hombre hay que destruirlo. Los amigos, los primos, los conocidos, los compañeros de clase, de estudios, aquellos que habían estado en la escuela. Así que eso va a pasar también con el pueblo de Dios. Esos conocidos se voltearán. Oh, pero peor, algunos hermanos de la iglesia también se han de voltear en contra del remanente, ¿no? Algunos hermanos que le gusta la vida medio suavelona y la iglesia sencillamente es más que como algo social. Hay que comer, hay que beber, hay que hablar, hay que pasar. We want to have a good time. Esos sermones de profecía no nos gustan mucho, ¿no? Sale uno serio. Yo quiero que algo que yo pueda salir de allí, feliz, contento, que haya sido, como decía un hermano, gracioso. Gracioso. ¿Cómo estuvo el sermón de la mañana? Estuvo bueno, estuvo gracioso. ¿Era comedia? ¿Eran chistes? Así que mire, hermanos de la iglesia, esta es la experiencia que tuvo David. David está diciendo que un día, él dice, si alguien se hubiera volteado en contra de mí, si alguien me hubiera traicionado, un enemigo, yo lo podía aceptar, porque era un enemigo, somos enemigos, era mi enemigo, me quería la muerte. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo fue que alguien, no fue un enemigo, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar,
que juntos comunicábamos dulcemente secretos. Había una linda amistad entre nosotros. Hablábamos de tantas diferentes cosas y andábamos en amistad hacia aquel lugar, a la casa de Dios. Era un creyente, un hermano en la fe, pero ese lo traicionó a David. Y así va a pasar. Ese fue el Judas de David. Y así algunos hermanos de la fe que apostatarán. He oído por ahí un pensamiento que dice que se convertirán en los que peores enemigos del pueblo de Dios, del remanente. Seguimos. Encarcelamiento. Mientras hablaban ellos al pueblo, estamos hablando aquí de Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy molestos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Así que aquí tenemos las dos partes del pueblo de Dios. Era la verdad presente de aquel entonces. La verdad presente de aquel entonces era: Cristo era el Mesías, murió, resucitó y vendrá de regreso. Era la verdad presente. Era lo que Pedro estaba predicando y predicó el día de Pentecostés. Pero dice que los líderes religiosos, otra vez, no eran los paganos, no eran los romanos, eran los líderes, la estrata religiosa, molestos, inquietos, porque todavía seguían aquellos atrevidos hablando de ese Jesús que habíamos destruido, matado, asesinado. Y se juntaron aquí, fíjese, ¿no? Los sacerdotes, líderes religiosos, se juntaron también jefe de la guardia, o sea, ahí tenemos autoridad civil, y los saduceos, otro grupo, sacerdotes y saduceos, tenían grandes diferencias entre ellos, pero ahora se han unido tres, sacerdotes, saduceos y la guardia. Dice, muy molestos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano. ¿Qué hicieron? Otra manera para eso, ¿cuál es? ¿Qué hicieron con ellos? Los arrestaron, exactamente, los arrestaron. Le echaron mano y los pusieron, ¿en qué lugar? Si no estaba claro qué hicieron con ellos, lo metieron en la cárcel. Para usted estar en la cárcel tiene que estar arrestado. Hasta al día siguiente, era tarde, ellos no quisieron ni siquiera esperar al otro día, no, ahora, la hora que sea, vamos a meterlo en la cárcel. Porque ya atardecía, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones llegó a ser unos. O sea, aquí están en esencia, hermano Padilla, se está predicando a Cristo, ¿verdad que sí? Murió, resucitó. Eso molesta al liderazgo religioso de aquel entonces. Así que dicen, ¿what? ¿Siguen predicando eso acerca de ese hombre? ¿Todavía con todo lo que hicimos? ¿Con las amenazas que le hemos dado a ellos? Pero estos hombres eran fieles. Pedro, nadie lo iba a detener ahora. Juan tampoco. Y entonces los arrestan. Va a llegar un momento cuando van a decir, ¿sabes qué? Bueno, hay un pensamiento que he leído que dice que hoy en día el mundo no le presta mucha atención, hermano Obed, y a la iglesia adventista. Hoy en día somos como una voz por ahí, una entre muchas. Sí, pero va a llegar el momento cuando sí van a prestar atención. Hoy en día se está predicando y se está denunciando claramente quién es el anticristo. Hoy se está anunciando, el remanente dice que es la marca de la bestia. Hoy en día el remanente está diciendo claramente que el sábado es el día de reposo. Hoy en día el remanente se encuentra diciendo que la ley de Dios es eterna. Pero la gente está muy contenta, muy feliz y todavía no nos presta mucha atención.
Pero dice el mismo pensamiento, llegará el momento cuando toda la atención va a ser sobre ese grupo, el remanente. Y cuando se den de cuenta que están diciendo eso, que están desenmascarando al anticristo, que están desenmascarando a Satanás, que están desenmascarando a esas congregaciones donde se habla de gozo, de alegría y de música, entonces toda la atención va a ser en contra de ese grupo y habrá ¿qué cosa? Amenazas y encarcelamientos. ¿Me están siguiendo? ¿Y qué tal de los líderes civiles? Lucas 12, 11 y 12 dice: cuando los lleven a ustedes a las sinagogas, o sea, vamos a estar arrestados, el remanente va a estar arrestado, van a ser llevados a sinagogas, que son ¿qué? Juicios religiosos. No es el Estado, algunos de ellos van a ser sencillamente, ¿no?, ante grupos, como hicieron con Martín Lutero. No fue con el Estado, fue sencillamente un grupo de clero. Cuando lo lleven delante de la sinagoga o ante los magistrados, uno o el dos, y las autoridades, uno de los tres, no se preocupen de cómo han de hablar o qué han de decir en defensa propia, porque en aquel mismo momento, alabado sea Dios, el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir. Yo hubiera dicho amén ahí, ¿no? Lo voy a decir, amén, alabado sea Dios, ¿no? Así que arrestado, se supone que el que está arrestado delante de autoridades, delante de un comité religioso, del cual yo he estado diciendo que están en errores teológicos y lo han estado por miles de años, se supone que ese hermanito debe de estar temblando allí. ¿Verdad que sí? Se supone, ¿no? Pero dice aquí que en ese momento el Espíritu Santo vendrá sobre aquel que se ha estado llenando la cabeza con la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no negarte en el momento de la prueba. Y en ese momento esos hermanos, ustedes y yo, nosotros, decimos amén, en ese momento nosotros seguiremos predicando esas grandes verdades. Pase lo que pase, digan lo que digan, y posiblemente vendrá entonces penalidades serias y grandes. Pero la verdad es incontrovertible, la verdad es escrito está. Busquen en su Vulgata, busquen en su Nuevo Mundo Traducción, busquen en la versión de las Américas, busquen en la versión que quieran. La verdad es la misma. Y entonces dirá allí que tendrán que buscar falsos acusadores. ¿Hicieron eso con Jesús? Y ni siquiera sobornándolos y pagándoles podían ponerse de acuerdo, porque había que crear una mentira en el momento. Dice, Cristo dijo, bienaventurados son cuando los vituperen, cuando los persigan y digan toda clase de maldad o mentiras contra ustedes. ¿Y qué están diciendo? ¿Están qué? Diciendo mentiras. ¿Va a pasar eso con el remanente? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Así que lo que estamos haciendo es haciendo una comparación de lo que vivió Cristo Jesús y el remanente, y habrán falsos acusadores. Sí, yo recuerdo que fulano siempre allí donde yo trabajaba, siempre se pasaba repartiendo materiales y diciendo que la bestia estaba en tal ciudad que tiene 7 colinas. Sí. Este hombre siempre ha estado ahí hablando de estas cosas. Sí. Mintiendo. Y entonces el Estado ordenará un día de adoración. Estoy usando todos los textos de toda la Biblia, ¿no? Para que, saliéndome del libro de Apocalipsis, para que vea que esto se encuentra en toda la Biblia. No es sencillamente una cosita que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 13. Ay, no.
a través de toda la Biblia, se ha estado ya anunciando ese choque, ese encuentro, porque siempre ha habido un remanente del pueblo de Dios. Siempre ha habido un pueblo que ha chocado con el sistema, con los gobiernos, pero también siempre ha habido un Dios bendiciendo a ese remanente. No ha estado solo. Y este caso es muy conocido allí en el caso cuando el Estado ordena la adoración de una estatua. Y no sé si han visto que era 70 centímetros, etcétera, etcétera. Cuando lo ponen allí, las medidas son de 666. Y se pidió que todo el mundo, dice, cualquiera que no se postre y rinda homenaje, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, hay una ley, hay una orden, hay que adorar a esta estatua, y el que no lo haga, sencillamente lo vamos a tirar en un horno de fuego. ¿Y cuánto tiempo se piensa que iba a durar la persona en el horno de fuego? ¿Cuánto tiempo? O sea, era una muerte que era una manera de decir, lo vamos a matar automáticamente, inmediatamente. Así que decreto, adoración de una imagen, copia de, una imagen es la copia de. Así que adoración en un día que es parecido al día de adoración verdadero. Y el que no, que se abstenga a las consecuencias. Y va a ser muerte en el horno de fuego. Pero ¿estaban solos aquellos muchachos allí? ¿Quién estuvo allí con ellos? Así que Satanás es muy activo, pero también Dios estaba activo, cuidando y protegiendo de los suyos. Amén. Cuando se pase la ley dominical, cuando se pase el decreto de la ley dominical, he leído por ahí que se nos dice que es el momento de salir de las ciudades. Es el momento de salir. Y dice, Jesús nos dijo, estamos hablando de lo que Cristo mismito nos dijo. Dice, cuando ustedes vean Jerusalén, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, en otras palabras, estudien Daniel, estudien profecías, conozcan las profecías, y cuando se cumpla la abominación desoladora que el profeta Daniel habló, el que lee, entienda, no va a entender si no lee. ¿Sentido, verdad que sí? Si no lee, si no estudia, no va a entender, va a estar listo como un corderito para ser llevado al matadero, a cualquier lugar. Entonces los que estén en Judea, huyan al monte. Los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, siga adelante. En otras palabras, va a llegar un momento cuando usted tiene que decidir, ¿sabe qué? Si me quedo aquí, voy a estar en peligro de mi vida espiritual. Si me quedo aquí, esto va a ser problemático para mí. Es el tiempo de abandonar todo esto, salir de este lugar. Es la orden, es el consejo que Cristo nos ha estado diciendo. Por 2000 años se encuentra eso en la palabra. Y hoy en día nosotros tenemos que recordarla porque estamos llegando a tiempos que creo que pronto eso se cumplirá. Así que el remanente tendrá que salir de las ciudades como pasó en el año 70. ¿Qué más? Habrán incomodidades. Una vez que usted sale, usted está acostumbrado al aire acondicionado, usted está acostumbrado a 3 comiditas al día, usted está acostumbrado a llegar de un lugar al otro en el auto, pero ahora caminando, sin esos recursos que han sido su apoyo, su muleta. Dice aquí la palabra David, que estaba esperando su reino, estaba esperando él sentarse en el trono. Sin embargo, tuvo que huir al desierto, tuvo que correr por su vida. Lo querían matar, había un decreto de muerte contra su vida,
contra su presencia. David entonces en ese momento abandona padre, madre, hermanos, está viviendo en cuevas, está comiendo lo que pueda. Dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. I'm having a very hard time, está diciendo David aquí, ¿no? This is rough. Yo que era alguien especial en la corte ahí de Saúl, está atento y respóndeme, Señor. No te escucho. Tiempo de angustia. Clamo en mi oración y me conmuevo. Te estoy suplicando a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, enemigo, impío, perverso, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Así que el remanente pasará por un tiempo muy, muy difícil también. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para estar viviendo en un campo sin electricidad, sin agua, sin teléfono, frío, calor, sin saber dónde va a llegar la próxima comida y pensando que en cualquier momento pueden llegar nuestros enemigos y acorralarnos? Eso ha sido dicho ya para el remanente. Mientras tanto, los millones que no han estado escudriñando, el que lee entienda, dice la palabra, dijo Jesús, ¿no? El que lee entienda. El don de profecía es para conocer estas profecías. Pero aquellos que se han ido el tiempo cantando y esto y lo otro y having a good time, y como decía aquel amigo, ¿no? Escuchando sermones graciosos. ¿Cómo estuvo el sermón? Lindo, era gracioso. Ay. Pero sin embargo, esas personas, dice, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ahí lo dicen todo, ¿no? ¿Qué hizo todo el mundo? Inmediatamente adoraron. O sea, para ellos, no big deal. ¿Sabes qué? El gobierno pide que adoremos el día domingo, lo vamos a hacer, seguro que sí. Ya se han estado acostumbrando a seguir lo que el gobierno ha estado diciendo. ¿Sabe qué? Si ahora hay que adorar el día domingo, so what? Lo seguimos haciendo, lo hemos estado haciendo por miles de años. Es más, refutamos, este es el día, el sábado no existe, fue clavado en la cruz, era para los judíos, cualquier día sirve. Así que millones y millones, y podría poner billones, le obedecerán. Mientras tanto, el remanente estará padeciendo y sufriendo, ¿no? Y se siente solo, se siente abandonado. Como David dice, Señor, te estoy suplicando, pero I'm not getting through. I don't hear you. Finalmente, Cristo dijo, los van a expulsar de las sinagogas, los van a jalar de las iglesias. Si todavía nos estamos reuniendo, vendrán por aquí agentes jalando, preguntando quiénes son aquí, quién es el líder, quién. Vénganse todos conmigo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Decreto de muerte. Y lo están haciendo en el nombre de ¿quién? De Dios. Para agradar a Dios, como hacen los musulmanes hoy en día, ¿no? Mientras más matas, mejor numeración tendrás en el reino de los cielos. Algo parecido aquí. Decreto de muerte. El remanente tendrá un precio sobre su cuello. Y el remanente estará solo. El gobierno no lo favorece. Los familiares lo han abandonado, más bien hasta lo han dilatado. Sí, aquel es mi primo, seguro. 20 años lleva ahí metido en esas cosas.
no tiene el apoyo civil, no tiene el apoyo legal, no hay abogados, no tiene la casa, eso ya se le fue quitado, lo perdió o lo vendió para entregárselo a la causa de Dios mientras puede ser todavía útil. Ese es consejo que se nos dice. Y se siente solo porque unos estarán por aquí, otros por allá. ¿Dónde quedó el hijo? ¿Dónde quedó la hija? ¿Dónde está aquel? O aquel apostató, aquel amigo. O se siente solo, abatido, angustiado. Pero le hago la pregunta, ¿están solos? ¿Están solos? Humanamente hablando, están solos. No tienen ningún apoyo humano, terrenal, ni del gobierno, ni autoridades, ni bancos, ni finanzas. Todo eso ha sido clausurado, todo ha sido declinado. Yo siempre, me ha pasado a mí varias veces, a ustedes también, ¿no? Que uno pone la tarjetita allí en algún momento, ¿no? Y dice declined. Y uno se siente como que, ¿cómo es que esa cosa sabe que no hay dinero? Bueno, ahí todito estará ya sobre la mesa y todo el mundo estará marcado. Pero dice aquí la promesa de Dios. Y enseñándoles, Cristo les dice, y enseñando que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea, no comiencen a titubear, no comiencen a tambalear, no comiencen a decir, we made a mistake. Debimos de habernos metido, irnos con nuestros primos y tíos y familiares. Allá todo le están dando bien, allá tienen comida, allá tienen todo. Cristo dice, ¿sabes qué? Ustedes sigan guardando todas las cosas que han aprendido de mí, ¿sabes qué? Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no estaremos solos. Cristo tuvo al Padre, nosotros tendremos a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo. Porque claramente dijo que nos dirá lo que tenemos que responder. Así que, queridos hermanos, todo lo que vale cuesta y todo lo que cuesta vale. Ser parte del remanente no es fácil, pero como dijo alguien, el plan de retiro es fuera de este mundo. Así que, queridos hermanos, hoy no fue gracioso, pero es palabra de Dios. Nos ponemos de pie para ser despedidos y queridos hermanos que nos están viendo y escuchando allá, donde sea, espero que esto llegue a su corazón. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos cuando todo esto puede desembocarse en poco tiempo. Los últimos eventos serán ¿qué? Rápidos. Y lo que tenemos que estar haciendo también nosotros rápido es creciendo en conocimiento, en fe, porque así como Cristo, su fe fue sacudida y no se dio, por eso se nos dice que tenemos que tener la fe de Jesús, porque vamos a ser probados en una manera paralela como Cristo fue probado, ¿no? Pero en esta mañana, que Dios bendiga a su iglesia.